este evento tiene naturaleza distinta porque el promotor, el autor, ha decidido qué empresas del club que hemos presentado él quería que asistieran. Es decir, no podíamos evidentemente invitar a todos los socios del club porque no cabemos, y él quería que fuese un formato boutique para que pudiera interactuar con todos vosotros luego, que va a tener el detalle de invitarnos a un cóctel vino español. Se trata de Manuel Ramos, es economista, doctor en Administración y Dirección de Empresas, con una dilatada carrera en América y en España, en multinacionales como SAP, Mondelez, Bristol Myers. Ahora es CEO de su propia compañía de estrategia, dedicada a la planificación estratégica. Tiene una cartera de clientes que por discreción no puedo decirla, absolutamente impresionante. Y bueno, para mí es un honor que primero que sea socio de Club Racing como todos ustedes, y luego que nos ofrezca el privilegio y la oportunidad de compartir su experiencia y su conocimiento. Así que sin más dilación, doy paso, es el autor del libro que nos va a presentar hoy, y sin más dilación os doy paso con Manuel Ramos. Muchas gracias. Gracias. Qué vergüenza con la presentación, qué barbaridad. Oye, antes de empezar, ¿ustedes creen que es posible mover un edificio? ¿Se podría mover un edificio? Y se ha hecho muchas veces. Hombre, yo no sé si muchas veces, pero efectivamente, mira, te he regalado un libro. Toma, este para ti. Yo aquí no he venido a vender libros, o sea, pero sí he venido a que me ayuden a hacer esto. O sea, yo no voy a hablar solo, yo voy a compartir con ustedes. Se ha hecho, efectivamente. Fijaros, este es un edificio en Colombia. Se hizo también en China. Y se hace con mucha frecuencia, o con más frecuencia, no edificios, sino casas, en Chiloé, en la Patagonia, en Chile. ¿En Colombia dónde? No sé exactamente en dónde. No lo sé. Pero sí, y fijaros. O sea, literalmente, bienvenido, literalmente el edificio ha caminado, ¿no? Literalmente ha caminado. ¿Y qué se requiere para que un edificio camine? Para mover un edificio de un lado a otro. ¿Qué necesitamos? Depende del tipo de cimentación, pero si una cimentación como esa, simplemente el profesor nos recuadra y ir carril para ir llevando. Pero es fácil hacerlo, o sea, si hablamos de personas, si hablamos de... No, ¿verdad? O sea, debe ser complicado. Entre otras cosas, porque ese edificio no nació para que luego se moviese. Ese edificio nació para quedarse en su sitio. Pero se puede hacer, y de hecho se hace. Y sí, bueno, pues seguramente una de las cosas claves en ese edificio es la planificación. Fijaros, en esta charla voy a hablaros de las características que tienen en común las empresas exitosas, que son 4. El talento, la planificación estratégica, el seguimiento a la ejecución del plan y el dinero, el manejo del dinero, ¿vale? Entonces, y vamos a ver cómo cuando yo os hable de estas cosas, pues van a ver 2 de esas 4 cosas que se tratan directamente en el libro, ¿vale? Que son precisamente las de planificación estratégica y las de seguimiento. ¿Os habéis encontrado en vuestras empresas en esta situación, donde el marco de exigencia a veces es mayor que el marco de ejecución? ¿Que vuestra capacidad? ¿Sí? ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado también, ¿no? Y a mis clientes en ocasiones también. O sea, es una situación normal. Bueno, pues ojalá al final de esta charla, en 1 hora aproximadamente, tengamos alguna herramienta para que el marco de ejecución esté a la altura del marco de exigencia. Ojalá. Y como les dije, vamos a hablar de personas, que es la base de todo, de cualquier empresa. Vamos a hablar de planificación estratégica, de seguimiento a la ejecución del plan estratégico, y vamos a hablar también de dinero. Voy a regalar algún libro, no dinero, pero vamos a hablar al final de dinero o del manejo del dinero en las empresas, ¿vale? Y como les decía, en este libro nos enfocamos en la planificación estratégica y en el seguimiento a la ejecución del plan. Bueno, entonces, personas. Pregunta, ¿qué viene primero?
¿el qué o el quién? ¿Qué viene primero? El qué tiene que ver con el qué voy a hacer, qué va a hacer la empresa, qué va a hacer mi empresa. ¿Qué viene primero? ¿El qué o el quién? Pues eso es otra cosa también. ¿Perdona? ¿El qué? El qué. El qué, ¿vale? ¿Quién opina diferente? Exactamente, el huevo de la gallina. ¿Quién opina diferente? ¿Quién opina que lo que viene primero es el quién? Depende del momento en que te encuentres. Depende del momento en que te encuentres. Además, que ¿Vale? no hay qué si quién no propone también. No hay qué sin quién. Y fíjate, tú has dicho algo bien importante. ¿Quién que proponga? ¿Quién que diga qué vamos a hacer? Mira, te has ganado un libro. Porque, toma, yo ya les he dicho, hay que planificar, perdón, hay que participar y premio la participación. Fijaros, si estamos rodeados de gente normal, pues el qué va a ser un qué normal. Va a ser el qué de la mayoría de las empresas en el país. ¿Vale? En las diferentes industrias y tal. Pero si desde el principio nos rodeamos de la gente adecuada, va a ser un qué fantástico. Va a ser un qué fantástico. Porque ese qué lo va a definir la mejor gente. Fijaros lo importante que es esta pata de las 4 cosas que vamos a ver hoy día, ¿vale? El qué, el quién, las personas, el talento, ¿vale? Gracias, y gracias a los que habéis comentado. Y fijaros, paradójicamente los líderes de las empresas, de las buenas empresas, efectivamente primero se rodearon de las personas adecuadas y luego decidieron dónde ir. Esto no lo digo yo, esto lo dice Jim Collins en su obra De bueno a excelente, ¿vale? En donde analiza una serie de compañías y trata de ver el porqué de la excelencia de esas compañías. Y él se da cuenta de que lo que tienen en común todas estas compañías es precisamente las personas de las que se rodean. Muchas gracias. Las personas de las que se rodean. Pues muy bien, no decidieron dónde debían ir al autobús y luego buscaron a las personas. No, primero decidieron eso, las personas. Se rodean de las personas adecuadas. Y los líderes que inician grandes transformaciones, efectivamente, lo primero que hacen es buscar su equipo. No sé si eso ha pasado, pero sois todo personas aquí, CEOs o personas que encabezan organizaciones. ¿Para vosotros es importante las personas con las que trabajáis? ¿Verdad? Es todo. Es todo. Es todo. Pues muy bien. Bueno, luego bajan del barco a las personas no adecuadas. También, o sea, igual que queremos rodearnos del mejor talento, de las mejores personas, no queremos estar rodeados de personas que a lo mejor no suman, ¿verdad? Vamos a hablar de esto, vamos a hablar porque bajar del barco, pues, tiene sus cosas, Bajar del barco a la gente tiene sus cosas. Bueno, y después de que ya se rodean de la gente adecuada, es que deciden dónde ir. Fijaros, las empresas son como familias, ¿no? Y en las familias, hoy, no se trata de que el padre de familia o la madre de familia decidan unilateralmente dónde va esa familia. O sea, se habla, se conversa, se acuerda, tal. Bueno, pues asegúrate de que eliges a la persona adecuada a tu costado en esa familia. Bueno, pues con las empresas sucede exactamente igual. Pero qué difícil es bajar a las personas del barco. Qué difícil. Y es difícil porque son personas, son seres humanos. Y una persona, pues hay todo un ecosistema alrededor de esa persona a la que vas a afectar cuando la bajas del barco. Y además son personas que las contratamos nosotros. Son personas que las ascendimos nosotros. No sé si os ha pasado que habéis ascendido a alguna persona en vuestra organización y resulta que pasó de hacer un trabajo excelente en la posición en la que estaba y en su nueva posición, pues a lo mejor empieza a ser mediocre. Bueno, pues eso es culpa nuestra, no es culpa de la persona, ¿vale? Eso es culpa nuestra. O los llevamos a nivel de incompetencia sin darles la oportunidad de llegar preparados. No ascendamos a nadie que no estemos seguros que está preparado para el nuevo reto. Y estar seguros no es esperar a que esté preparado. Tenemos que planificar el desarrollo de esa persona. Pero bueno, esa es otra charla.
Entonces, muchas veces es culpa nuestra tener que bajar a esas personas. Termina siendo culpa nuestra. O sea, tenemos que despedir gente que ya es terrible y termina siendo culpa nuestra. Somos los responsables. Las contrataciones. Esto es fundamental. Esto es como cuando empecé a escribir este libro. Este libro se empieza a escribir y al principio pues no había nada. No había nada. Es una hoja en blanco. Bueno, cuando contratas a alguien es exactamente igual. Es una hoja en blanco. No hay nada. Entonces, hay que ser muy riguroso. Si se está en duda, no contratar a la persona. No, pero es que ya necesito cubrir la posición. Pues no la contrates. Tienes que estar completamente seguro. Hay que seguir buscando. Y si ya se sabe que se debe cambiar una persona, pues no hay que esperar. Hay que hacerlo inmediatamente. O sea, si ya sabemos que hay alguien de nuestro equipo que a lo mejor tenemos que tomar la decisión de dejarlo marchar, pues tomemos la decisión, no esperemos 6 meses, tal, a ver si mejora, y dentro de otros 6 meses, bueno, pues a ver, a lo mejor, no. Bueno, pregunta, ¿qué relación tiene el talento por contratar con la cultura de la empresa? ¿Qué relación tiene el talento por contratar con la cultura? Pues tienes toda, porque si Toda. no va con la cultura, alguien muy serio para un negocio que sea totalmente abierto de comunicación no va con la... Totalmente de acuerdo. La relación es toda. Gracias. No, es que es así. Es toda. Déjenme mostrarles el ejemplo que vamos a ver de planificación estratégica es el ejemplo de una compañía que se llama Sí. Esa compañía que se llama Sí es una compañía que no existe, por eso puedo compartir ese plan, y es una compañía, es un grupo de noticias, que hoy por hoy lo único que tiene es un diario, y se caracteriza porque da sus noticias de manera positiva. Si hay un COVID, pues va a hablar de las vacunas, de lo que se está haciendo para salvar a la gente y tal, o sea, no es sensacionalista, tal, ¿vale? Ese es el ejemplo del... Entonces, fijaros, vamos a hablar de cultura y vamos a verlo con este ejemplo, ¿vale? Vamos a verlo con este ejemplo. Vámonos a la cultura, a la visión, la misión y los valores. Voy a poner esto un poquitín más grande. Vámonos a la visión, la misión y los valores. O sea, si nosotros sabemos que lo que queremos es personas que sean capaces de transformar el mundo de las noticias y hacerlo veraz, objetivo, positivo y para todos los públicos, esa es el tipo de persona a la que queremos contratar. Un individuo que sea capaz de soñar con un mundo mejor y que tenga claro que es capaz de llevar a su empresa hacia eso. La visión es el sueño, ¿vale? O sea, cuando a la hora de hacer la visión de una empresa, aquí me estoy adelantando un poco, pero hablamos del futuro deseable, hablamos de nuestros valores, hablamos de cómo queremos vernos en los próximos años, de qué necesitamos para que el sueño motive, ¿vale? Esa es la visión, el futuro deseable. Entonces yo quiero montar a gente en el barco que sea capaz de llevar a la organización en esa dirección. La misión tiene que ver con lo que hace la compañía y con cómo se diferencia del resto. Luego yo tengo que contratar a gente que sea capaz, efectivamente, de crear una tendencia. O sea, fijaros, ya estoy contratando a personas que no son conformistas. Son personas que son capaces de decir, bueno, las cosas son así, pues ahora voy a cambiarlas, ahora voy a hacerlas de esta otra manera, ahora voy a crear este proceso, voy a crear este modelo, voy a hacer esto, ¿vale? Entonces, crear tendencia en el mundo del periodismo haciendo llegar a la sociedad noticias veraces, objetivas y de forma positiva, ¿vale? Ya es una forma diferente de hacer periodismo, es una forma diferente. Y si terminamos de hablar de cultura, y ahora regreso a la presentación, pues fijaros, integridad. O sea, mi hija hace poco regresó a Madrid, ella vivía en Bilbao, regresó a Madrid, está en un nuevo trabajo, tal, y ella tuvo que correr, pues eso, un proceso para recolocarse, para empezar a trabajar otra vez y tal. Y entonces yo, cuando hablaba con ella, yo me imaginaba la compañía en donde ella quería trabajar, donde ella está trabajando ahora, y decía, bueno, pero
¿Qué quieren estas personas? Ah, pues mira, pues en este caso quieren gente íntegra, quieren veracidad, quieren gente que realmente diga las cosas como son, gente objetiva, gente positiva y gente apasionada. Vale, entonces mi hija me decía, oye, pero es que yo no sé hacer tal cosa. Y yo le decía, hija, tienes 26 años. ¿Tú crees que no te van a contratar porque no sabes hacer determinada cosa? Si tú cumples con los valores que está buscando esta organización y tú de alguna manera sientes que eres capaz de vivir con el propósito, con la visión, con el sueño de esta empresa, no vas a tener ningún problema. Y efectivamente así fue. Por lo tanto, regreso a la presentación. Talento por contratar con la cultura de la empresa. Tiene que ver todo. Yo puedo contratar a una persona que no tiene determinada capacidad, porque se la puedo dar, puedo ayudarle a que la tenga. Pero yo quiero contratar a gente que esté completamente alineada conmigo, ¿vale? Por eso digo que tiene que ver todo. Y aquí hablamos, sí, de la visión, la misión y los valores. Cuando hacemos un plan estratégico con mis clientes, hay dos tipos de clientes. El cliente que me dice, queremos hacer un plan estratégico pero no tenemos bien definida la visión, la misión y los valores, quiere decir que la cultura no está bien definida, entonces hay que empezar por aquí. Y hay otros clientes que su cultura está perfectamente definida y simplemente quieren planificar, como todos los años, quieren hacer su plan estratégico, ¿vale? Bueno, pues esto tiene que estar bien. Si las personas no hay nada, no hay sueño, no hay estrategia, no hay ejecución, no hay nada, nada de nada. Entonces el talento es el que define la visión, el sueño y qué se quiere alcanzar. Y las personas son además, fijaros qué importante, son además los que definen el camino. Son los que definen el camino. Es el que logra que las cosas se hagan. Siguiente pregunta. ¿Qué viene primero? ¿El talento? ¿Las personas? ¿Nuestras personas, las que trabajan con nosotros? ¿O el cliente? Pero no hemos dicho siempre que el cliente es primero. No. Sin talento no tienes cliente. Exactamente. ¿Cómo voy a ayudar a mi cliente si no tengo el talento adecuado? Pero, por ejemplo, si es una startup y tu talento no sabes cómo está y puede ser un producto muy bueno, pues puede ser que el cliente llegue primero, no el talento. Vale, pero si es una startup, pues a lo mejor tú lo que quieres es rodearte de la gente adecuada, ¿no? Efectivamente, vas a empezar con lo que tienes, que eres tú, que eres el que pusiste la idea y luego vas a decir, bueno, ya está, ¿vale? Ya empecé, muy bien. ¿Quién puede hacer esto que yo no puedo? ¿Quién tiene esta capacidad que yo no tengo? ¿Quién puede complementar las cosas que yo hago bien? ¿Quién me puede ayudar a efectivamente a hacer realidad mi sueño? Talento. Y entonces ahí ya empezamos ahí sí, ese talento, el mejor talento va a poner al cliente primero. Si ponemos al cliente segundo y al talento primero, el cliente siempre termina ganando, porque va a tratar con el mejor talento y con la mejor atención. El cliente tiene contacto, el que tiene contacto con el cliente es el talento. Yo trabajé en una empresa de seguros durante algún tiempo y ahí veía la dirección de ventas, marketing y servicio al cliente. Oye, pues servicio al cliente era el que tocaba a los clientes. Para mí era un reto tremendo, porque además teníamos el hándicap de que no podíamos resolver las cosas, había que pasarlas a operaciones. Entonces nunca resolvíamos un problema en el momento. Yo decía, oye, ¿y esto por qué y tal? Entonces nos dimos cuenta de que el 80% de los problemas no se necesitaban pasar a operaciones, solamente había que poner las bases. O sea, mira, pues esto, si es A, pues entonces B, y si es C, pues entonces D, y si es tal, para eso tengo que subirlo a... No, para eso simplemente necesito un sistema que me permita tomar decisiones en el momento, ¿vale? El contacto con el cliente. Y si cuidamos al talento, entonces cuidamos al cliente. ¿Quién se parece más a un líder? Por parecerse se parece más a este señor, pero no necesariamente es el mejor líder. Vale, mira, te has ganado un libro. ¿Cómo te llamas? Emilia. Emilia, pues Emilia. Gracias. ¿Alguien quiere ampliar sobre lo que dice Emilia? Una comparación posible.
hay generales que son líderes y hay otros generales que mandan, pero no son líderes. Exacto. Un barrendero puede pasar lo mismo, es decir, la comparación es muy Y- Bien. Sí, 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 sí. Entonces, muy heterogénea. Entonces, yo he conocido muchos generales que cualquiera que estaba debajo de ellos eran líderes. Claro. Ellos solamente mandaban. Y barrenderos líderes muy conocidos también. vaya, no, literalmente, pues yo tampoco he conocido barrenderos líderes. O sea, literalmente. O sea, literalmente sí. Sí he conocido generales líderes. Pero fijaros en lo que se viene ahora. El general dirige, ¿estamos de acuerdo? Manda, dice dónde ir. Bueno, y es el centro de atención. O sea, nos guste o no, el general es el centro de atención. Todos estos son características del general. Todas estas son características del general. Y está bien. Pero ahora vamos a llevar esto a nuestras empresas. O sea, pensar en vuestras empresas. Pensar en el liderazgo y en el tipo de cosas que queremos hacer en nuestras empresas. Fijaros el barrendero. Fijaros el barrendero. Barre. ¿Qué barre? ¿Cómo? Barre la calle. Pero si lo llevamos a la empresa, el CEO de la empresa es un barrendero. ¿Qué barre ese CEO? Los problemas. Ya tienes un libro. Pero barre los problemas. Se dedica a barrer los problemas de su gente. Se dedica a hacer que su gente realmente pueda trabajar y pueda hacerlo bien. Despeja el camino por el que hay que ir. Está con su escoba y va quitando obstáculos. Elimina obstáculos. Sirve. Es un servidor, no es un servidor público. El presidente del país es un servidor público. Este individuo no es un servidor público, es un servidor de la empresa para la que trabaja. Tú tienes un emprendimiento, tú eres un servidor de la gente con la que trabajas. Es verdad que ellos trabajan para ti y tal, pero no importa. Nosotros queremos que estas personas con las que trabajamos hagan que las cosas sucedan, ¿verdad? Es un servidor público, es un servidor. El barrendero es humilde. Es humilde. Confía en los que recorren el camino. O sea, si estoy barriendo, pues confío en las personas para las que estoy barriendo. Delega el éxito. Prepara futuros barrenderos. O sea, cuando él se va, pues hay otro que está detrás. O sea, y esto es importante. Y no hay que ser un CEO o un gerente general de la compañía. O sea, tiene que haber una persona que haga el trabajo que haces tú cuando tú no estés. ¿No? Si no lo haces tú doble. Si no lo haces tú doble y no te vas de vacaciones, tal. Y eso tiene un límite. ¿Vale? Bueno, humildad. Bueno, decía Jim Collins, y esta parte viene mucho de su obra, ¿no? Great vision without great people is irrelevant. Una gran visión sin gente buena es irrelevante. Aquí fijaros, lo importante no es solo subir a bordo a las personas correctas, sino empezar por subir a las personas correctas a bordo. Bueno, eso... bien, vamos a hablar ahora un poquito sobre planificación estratégica. Ya tenemos al talento. Dijimos que habían 4 cosas: talento, planificación, la ejecución del plan y el dinero, el manejo del dinero. Pues sí, vamos a empezar a hablar un poquito sobre planificación estratégica. Y para eso quiero dejar... Este es un vídeo que dura 5 minutos que describe el proceso de planificación. Vamos a verlo. El punto de partida de cualquier proceso de planificación es la visión. La visión tiene que ver con el sueño de la compañía, lo que quiere lograr en el largo plazo. Si no hay sueño, no hay nada. Además, durante este proceso se desarrolla también la visión, o sea, lo que hace la empresa, a quién se dirige y, sobre todo, cómo se diferencia del resto. Se definen también los valores que están relacionados con la forma de trabajar de la organización. A partir de ellas se puede planificar. Se inicia con el análisis de la situación. Esto es fundamental, ya que es la base sobre la que se construye el plan. Y es que si no se conoce y se entiende lo que afecta a la empresa, tanto lo que no se puede controlar como lo que sí, es muy difícil, por no decir imposible, hacer un plan sustentable. Se evalúan variables internas que son controlables, como los recursos humanos, el portafolio, las finanzas o los sistemas, entre otras. De lo que se controla resultarán las fortalezas y debilidades que tan importantes serán posteriormente para la definición estratégica. Además,
Se analizan variables externas que afectan a la organización, pero que no son controlables, como la economía del país, la competencia, el mercado o el cliente, entre otras. De dicha revisión resultarán oportunidades o amenazas para las que posteriormente tendrá que prepararse la organización. Con todo este trabajo se construye tanto el FODA de la empresa como el de la competencia. Lo analizado anteriormente se resume en un diagnóstico. Y es que en un proceso de planificación es tan importante definir lo que se va a hacer como lo que no se va a hacer. Esa labor comienza en esta etapa del proceso. Del análisis previo se define lo que hay que aprovechar, o sea, las principales oportunidades y fortalezas de la compañía y las principales debilidades de la competencia y lo que se debe de solucionar, o sea, las principales amenazas y debilidades de la empresa y las fortalezas de la competencia. De todas formas, en esta etapa, lo más importante es definir la ventaja competitiva sosteniblemente, o sea, aquello que hace o que hará diferente a la empresa. Esto es fundamental, porque posteriormente, en el momento de definir las estrategias, por lo menos una de ellas construirá dicha ventaja competitiva sostenible en el tiempo si no se tiene, o la capitalizará si ya se cuenta con ella. Lo importante es que se define de qué manera la compañía se diferencia o se diferenciará del resto. En este momento la organización está preparada para tomar decisiones estratégicas. La primera tiene que ver con el público objetivo o el tipo de cliente al que se dirige, o sea, con la segmentación. Se debe entender quién es, qué aprecia y valora y por qué la empresa está preparada para atenderlo de forma diferente a otras. A continuación, se define el posicionamiento o cómo queremos que dicho público objetivo perciba la organización. La ventaja competitiva sostenible en el tiempo se convierte en un beneficio que diferencia a la empresa de otras. La empresa debe lograr que el mercado al que se dirige entienda por qué su oferta de valor es diferente y, por lo tanto, por qué es más rentable para el cliente hacer negocios con dicha empresa y no con sus competidores. Antes de definir el marco estratégico, se establecen los objetivos, o sea, la medida de éxito o de fracaso. Si el plan estratégico comprende varios años, se establecen los objetivos del primer año y del último. Estos deben ser claros, medibles, alcanzables, realistas y oportunos. Con esto, en cualquier momento del periodo, se debe poder entender si la empresa va o no por el camino adecuado. Además, ayudan a focalizar y a priorizar en lo realmente importante. En este punto, la organización ya está preparada para formular las estrategias. El término estrategia normalmente está relacionado con lo que hace la compañía para lograr algo. Esta definición de estrategia se basa normalmente en una situación actual en movimiento definida por una serie de variables internas y otras externas. El problema es que esto lo hacen la mayor parte de las compañías que siguen un proceso de planificación. Entonces falta lo más importante. Estrategia realmente es lo que hace la empresa para diferenciarse del resto. Por lo tanto, estrategia tiene que ver con la priorización y asignación de recursos y con lo que se hace para lograr unos metas. Pero sobre todo, estrategia tiene que ver con la manera en que la empresa se diferencia del resto. Si bien planificar es importante para las organizaciones, igual de importante es el proceso en sí. Durante el periodo de planificación, los ejecutivos pasan tiempo conversando, evaluando, priorizando, definiendo y poniéndose de acuerdo. El trabajo en equipo toma protagonismo y se consigue sentido de propiedad. Esto es fundamental para lograr compromiso y que finalmente lo planificado se haga realidad. El siguiente paso natural es la implementación y el seguimiento del plan estratégico. La ejecución es fundamental. De lo contrario, el plan será un documento bien escrito, lleno de buenos propósitos que no servirá para nada. Si los objetivos son pocos, claros, retadores, alcanzables y perfectamente medibles, se facilitará el proceso de seguimiento durante la implementación al más alto nivel de la organización. Además, si las estrategias están perfectamente definidas, con responsables claros y con indicadores de gestión que señalen si se está logrando lo esperado o no, se facilitará el seguimiento. Un buen plan sin una buena ejecución y seguimiento en realidad no sirve para nada. Dejo entonces algunas preguntas abiertas para aquellos que se animen a detenerse un momento a pensar en ellas. ¿Hay un sueño compartido por toda la organización que anime, entusiasme y rete? ¿Se planifica en su empresa? ¿Tiene claro lo que diferencia a su organización del resto? ¿Se planifica en vuestras empresas? ¿Podéis levantar la mano los que efectivamente siguen un proceso de planificación estratégica en las empresas todos los años? No de vez en cuando. No, que tengo el plan de 5 años. No. O el plan de 3 años, todos los años. ¿Pueden levantar la mano, por favor, los que... ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale. Bien. Planificación. Bueno, fijaros,
Antes, la planificación estratégica, pues seguramente este tipo de cosas os suena, ¿no? Este cuadro pertenece a las cabezas de un supermercado que se llama, en Perú, una cadena de supermercados peruanos, que en esa época vendía 1.000 millones de dólares. O sea, y esta era la forma de hacerlo, ¿no? Con los papelógrafos, tal. Así lo hacíamos antes. Esto, si no recuerdo mal, esto es en Chile. Esta es una compañía muy pequeñita, esta es la compañía más pequeñita con la que hemos trabajado, es una compañía de 3 millones de dólares, que lo que hacen ellos es separan la piedra del metal. Es un servicio que le dan a las minas. Vale, esa era la forma, como yo digo, antigua de planificar, ¿no? Ahora la forma de planificar es, pues, voy a dejar un poco el PPT para verlo de manera más práctica. Vamos a seguir con el plan de sí, ¿no? Resumen ejecutivo, voy a ver rápidamente el proceso de planificación. Resumen ejecutivo, que es una página en la que se resume el plan. Una página en la que se resume el plan. La visión, la misión y los valores. Esto, de verdad, lo de la visión, la misión y los valores no es menor. Esta es la cultura de la compañía. Decirme algo. Una mujer que se llame Felicidad, ¿le marcará ese nombre a través de su vida? Felicidad. Claro que sí. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Qué nos va a dar ese nombre de la persona? ¿Qué? Positivismo, una persona alegre, contenta, ¿verdad? ¿Perdón? Una expectativa. Vale, eso es un poquito como la visión, la misión y los valores, la cultura. La cultura es eso. Entonces, si logramos impregnarla, vamos a vivir de esa manera. Dulce, el nombre Dulce, ¿te dice algo? ¿Cómo va a ser esa persona? Va a ser amable, ¿no? ¿Tú qué dices, Dulce? ¿Ah? Pues venga, para ti también hay un libro. Toma. Ahí tienes tu libro. Efectivamente, esto es un poquito como la visión, la misión y los valores, o sea, la cultura. Bueno, después viene el análisis de la situación. ¿Habéis hecho un DAFO en vuestra organización? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Podéis decir, sí, o el DOFA? ¿Podéis decirme la técnica que habéis empleado para hacerlo? ¿Cómo lo habéis hecho? Muchas preguntas. ¿Preguntas? ¿Vale? Analizando tu mercado. Analizando tu mercado. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más me podéis decir? Pregunto. ¿Lo habéis hecho utilizando la técnica de la tormenta de ideas? Sí. Vale, pues nunca más lo hagáis así. ¿Vale? Os voy a explicar rápidamente, voy a dedicarle por lo menos 5 minutos a esto. Fijaros, el análisis de la situación es la base del plan. Es demasiado importante para que ese análisis esté hecho en base a las ideas o a las cosas que se me ocurren en el momento. Tú hablaste de análisis del mercado. Toma, tu libro. ¿Es verdad? No, es que es verdad. O sea, una de las cosas que hay que analizar, efectivamente, es el mercado. Toma. No, gracias a ti por el aporte. Entonces, por ejemplo, cuando trabajo con mis clientes, antes de empezar, les dejo unas tareas, ¿no? Por ejemplo, analizar el mercado. Y le pido al cliente, que es el que conoce de su mercado, difícilmente un consultor le va a decir al cliente qué tiene que hacer. ¿O cómo es su mercado? No, el especialista es el propio cliente. Bueno, pues que el cliente te diga cómo es el mercado. Datos y hechos. Datos y hechos. Y de esos datos y hechos, bueno, pues ahí sí se sacan conclusiones basadas en los datos y hechos que van a tener forma de oportunidades o de amenazas. Por ejemplo, el lector es sensible a la publicidad en periódicos tal. 8 de cada 10 peruanos lee periódicos. El entorno, el famoso PESTEL de Portel, el entorno político, económico, social, tecnológico, pues igual. Pues ahí hay alguien en la empresa que va a buscar datos y hechos relacionados con el entorno político, económico, social, tal, datos y hechos. Y de esos datos y hechos, efectivamente, ahí sí, o sea, en base a datos y hechos, como es una cosa externa que no controlo, pues saco oportunidades o amenazas. Bueno, lo mismo tal. Y luego las variables internas, datos y hechos. La persona responsable de recursos humanos que empiece a ver, por ejemplo, qué rotación hay de personal, de top talent y del resto del personal, la inversión que se realiza en el top talent, tal, cómo el 75% del personal tiene menos de 2 años en la compañía,
cómo el 70% tiene menos de 30 años de edad y cómo el promedio de experiencia del personal en la industria, de esta compañía en la industria, es de 3 años. Pues fijaros, en base a esos 3 datos y hechos, sale una debilidad que es poca experiencia del personal de sí en el mercado. Entonces, os fijáis, con las variables internas lo que vemos son fortalezas o debilidades. Ya no es el resultado de una tormenta de ideas. Las conclusiones, que en este caso tienen forma de fortaleza o debilidad, termina siendo el resultado de un análisis técnico. ¿Que toma más trabajo? Sí, toma más trabajo. Bueno, pero es que nadie dijo que esto era fácil. Bueno, cuando haces tu análisis de las variables externas e internas, pues ahí sí haces el FODA. Y el FODA, pues es muy fácil. O sea, el FODA es simplemente cargar las conclusiones que sacamos antes y ya tenemos el FODA, ¿vale? Y el FODA de la competencia igual. De ahí, como ese análisis está bien hecho, hacemos un diagnóstico. Y el diagnóstico es, como yo digo, resolver lo rojo y aprovechar lo verde. Aquí cogemos a la empresa, la dividimos en 2 equipos y cada equipo entiende que no todo lo analizado tiene el mismo valor. Si tú haces 10 actividades en tu compañía, ¿todas te generan el mismo valor? No, va a haber unas que te generan más valor que otras. Vale, pues aquí de lo que se trata es de ese análisis que hemos hecho, es simplemente señalar lo más importante, ¿no? Si por ejemplo, el alto costo de la pandemia, vamos a ver esto. El alto costo de la pandemia no es importante, pues no lo marcamos. No lo marcamos. Pero si es importante, lo marcamos. O sea, al final nos quedamos por resolver con 10 o 12 cositas. Y nos quedamos por aprovechar con otras 10 o 12, ¿vale? No con todo, ya todo. De ahí pasamos a la ventaja competitiva. Este es el corazón del plan. Este es el corazón del plan. La ventaja competitiva es fundamental. Es lo que nos diferencia o lo que nos va a diferenciar del resto. Si no tenemos algo que claramente nos diferencia del resto, bueno, ¿perdón? Estamos mal. Y como estamos mal, tenemos que definir qué queremos que nos diferencie del resto. Y lo definimos qué queremos que nos diferencie del resto. Mi padre, él es un militar retirado de la Fuerza Aérea y cuando se retiró empezó a escribir. Y empezó a escribir libros de 2 cosas, sobre aviación, los 100 años de la aviación en Canarias, el primer vuelo a Canarias, y sobre hoteles. Pues resulta que es uno de las pocas personas que escribe sobre hoteles en Canarias. Él publicó su último libro hace 20 días, con 83 años, sobre un hotel, sobre el Gran Hotel de tal. Entonces, bueno, pues eso es lo que le diferencia. Es uno de los poquitos, o prácticamente la única persona que hace libros sobre hoteles, ¿vale? Pues entonces, fijaros, si no hay nada que nos diferencie del resto, tenemos que pensar qué queremos que nos diferencie del resto. Para entonces que nuestro plan estratégico defina cómo vamos a hacer para eventualmente, en 1, 2, 3 años, el tiempo que sea, efectivamente diferenciarnos. Y si ya hay algo que nos diferencia del resto, tenemos que trabajar en mantener eso que ya nos diferencia. Exactamente, en utilizarlo, efectivamente. ¿Vale? Entonces, esta es la diferenciación. Esto normalmente, esta discusión en un grupo, en un taller de planificación dura 5 minutos si está muy claro, o 1 hora si no está tan claro, ¿no? Y entonces, si no está claro, pues ahí revisamos las fortalezas, si es alguna de estas, y si no es alguna de estas, pues ya empezamos a discutir si somos una empresa de bajo costo o somos una empresa de diferenciación, tal, ya se discute, o qué queremos ser, ¿vale? De ahí ya, cuando ya tenemos esto, podemos hablar de objetivos. ¿Cuáles son nuestros objetivos? O sea, nosotros como empresa, ¿cuáles son esas 4 o 5 grandes cosas sobre las que nos vamos a medir? Este es un ejemplo, ¿no? Pero pueden haber más. Venta, EBITDA, seguidores, participación de mercado y satisfacción de personal. Y lo que se pone normalmente cuando es un plan de 3 años o de 5 es el primer año, el 2023 y el 2025, ¿vale? O sea, el primer año y el último. ¿De acuerdo? ¿Por qué no se pone el 2024? Porque al año siguiente vas a planificar. Y ahí ya pondrás el 2024, ¿vale? Bueno, luego puedes hablar de segmentación, de posicionamiento y ya defines las estrategias. Las estrategias, que es aquello
¿qué vas a hacer? ¿Para qué? O sea, ¿para qué vas a definir una estrategia? Ya hemos visto varias cosas en el plan. ¿Para qué definimos estrategias? ¿Me lo podéis decir? Uno, para conseguir los objetivos. ¿Qué más? Diferenciación. Para diferenciarte. ¿Qué más? Para comunicar. Bueno, sí, para ganar dinero, que seguramente es uno de tus objetivos. O sea, para segmentar la comunicación. Para llegar al público objetivo adecuado a través de la comunicación. ¿Qué decías? Sí, para tener claro de qué manera vas a medir y vas a ver si estamos logrando los resultados o no. Para buscar el liderazgo del mercado. Para lograr tu sueño, tu visión. Para lograr tu sueño. Vas a formular estrategias también. ¿Se acuerdan el diagnóstico, lo que había que resolver y lo que había que aprovechar? Pues para eso también. Para resolver lo que hay que resolver y aprovechar lo que hay que aprovechar. ¿Vale? Para todas estas cosas. A mí me gusta siempre, cuando yo hablo o sea, cuando llegamos a este punto, definir las estrategias, suelo hacer referencia a esta página. Vamos a ver si la puedo abrir. Suelo hacer referencia a esta página. Vamos a ver. Aquí está, el plan en una página. En donde está la visión, la misión y los valores, los objetivos de la empresa, lo que hay que resolver y aprovechar, la ventaja competitiva, y ahí, aquí sí, esto no está, pero esto está vacío hasta que se hace. Entonces, en base a esto, ya podemos formular las estrategias, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos las estrategias. Bien, pues desarrollar la marca sí. ¿Recuerdan? El grupo de noticias se llama así. Captar y retener al mejor talento. Desarrollar otras plataformas de noticias digitales y captar clientes online. Desarrollar el mercado de provincias y crear una escuela online de periodismo de corte positivo, ¿no? Entonces, estas son, nuevamente, comparto este plan porque es una empresa ficticia. O sea, aquí están mis clientes y sus planes no los puedo compartir, ¿no? Por aquí están Mareout. Este es el último que hicimos. Este lo hicimos. ¿Conocen la marca Avis? ¿No? Bueno, pues ellos tienen. Hay 3 países en Colombia, Perú y Ecuador que hacen una región. Hicimos el plan de ellos y tal. Bueno, en fin, los planes. Entonces, una vez tenemos las estrategias, lo que queda es definir las subestrategias. Es decir, vale, venga, para desarrollar la marca sí. Pues mira, para desarrollar la marca sí, vamos a focalizar la inversión en redes sociales, vamos a realizar campañas de tal, ¿qué vamos a hacer para captar y retener al mejor talento? Pues mira, vamos a focalizar tal, vamos a implementar un plan de mejor lugar para trabajar, vamos a desarrollar un programa de practicantes, vamos a implementar un modelo de evaluación de desempeño, ¿vale? Todo esto está en el libro, o sea, en el libro podéis ver toda esta metodología. Y así con todas las estrategias. Y ya está, y de ahí ya son las conclusiones, ¿vale? Cuando ya se tiene el plan estratégico, pues ya es un buen momento para correr tu proceso de presupuesto, de asignación de presupuestos y demás. Y lo que se hace normalmente, o a veces, cuando hay algo que no encaja entre el presupuesto y lo que planificaste antes de hacer el presupuesto, es hacer el ajuste que sea en el plan. Bueno, pues ya está. Esto es lo que les quería contar sobre el plan estratégico. El camino de bueno a excelente, simple, claro y foco. Eso es lo que tiene que tener vuestro plan. Bueno, ahí la herramienta que habéis visto se llama GPS Estrategia. Y cuando habéis hecho el plan, cuando ya habéis hecho el plan y ya habéis terminado, ya claramente os diferenciáis del resto, pues a lo mejor os sentís de esta manera, ojalá, de esta manera. Cuando al rey espartano le preguntaron por qué Esparta no tiene murallas, señaló a sus soldados y dijo: esta es la muralla de Esparta. Cuando le preguntaron hasta dónde llegaban los dominios de Esparta, alzó su lanza y dijo: hasta donde ésta pueda llegar. Cuando a un soldado espartano le preguntaron por qué luchaban con espadas tan cortas, dijo: porque así podemos estar más cerca del enemigo. Cuando un mensajero persa pidió tierra y agua como símbolo de su misión, el rey espartano Leónidas lo lanzó a un pozo para que pudiera él mismo recoger agua y tierra. Cuando a la reina espartana le preguntaron por qué los hombres espartanos permitían tanta libertad a sus mujeres, ella respondió: porque solo las mujeres espartanas traemos al mundo hombres de verdad. Al describir la mentalidad espartana, Plutarco dijo: los espartanos no preguntan cuántos son los enemigos, sino dónde están. Cuando el rey persa Jerjes pidió a los espartanos que se rindieran y entregaran sus armas, ellos respondieron: venid a por ellas. Entonces, así es como nos tenemos que sentir cuando hacemos un plan. Cuando tenemos un plan donde claramente nuestra empresa se diferencia del resto.
el seguimiento a la ejecución del plan. Esto es fundamental. O sea, un plan no sirve absolutamente de nada si luego no lo ejecutamos, ¿vale? Y la forma de ejecutarlo es hacerle seguimiento. Entonces, el plan en el cajón. Aquí hay un artículo que voy a empezaros a leer solamente el principio. Está hacia el final. Dice, y después del plan, dice, planificar es fundamental, es un momento clave para la organización. Muchas empresas lo entienden y hacen grandes esfuerzos para que el proceso de planificación estratégica cuente con los recursos humanos, de tiempo y de dinero necesarios. En ocasiones el proceso como tal dura meses, lo cual es un error. El caso es que las compañías suelen tomarlo en serio. O sea, cuando se ponen a planificar, las compañías lo toman en serio. Además, es un periodo en el que se trabaja menos en la operación del negocio. Es así. Hay empresas que llegan a ser muy vulnerables durante estos momentos. Yo trabajé 8 años en Mondelez y nosotros corríamos un plan, o sea, nuestros procesos de planificación estratégicas duraban varios meses. Y realmente éramos vulnerables. Nestlé competía con nosotros. Lo que pasa es que ellos también se tomaban varios meses, entonces no pasaba nada. Pero había alguna compañía local que lo sabía y aprovechaba esos momentos para darnos donde más nos dolía. Esto se puede volver crónico. Hay empresas que llegan a ser muy vulnerables durante esos momentos. Esto se puede volver crónico, debido a que se suele hacer siempre el plan en el mismo periodo del año. Es que además eres predecible. Si la competencia llegase a detectar estos patrones, en algunas compañías podrían tomar acciones y la empresa que en esos momentos esté planificando tardaría en responder. Es una realidad. Quizás por estos motivos, cuando finaliza un proceso de planificación estratégica, el equipo que participó respira aliviado. Hay un espacio de tiempo en el que toman aire hasta que finalmente empiezan a trabajar de nuevo, pero no trabajan en el plan, se ponen al día, retoman sus labores y hacen aquello que no hicieron durante las semanas, y en algunos casos meses, que duró el proceso de planificación estratégica. Peor aún, una vez que termina el proceso de planificación, a veces el plan se guarda en un cajón de madera, con un acabado perfecto, ubicado en una linda oficina, normalmente en un piso alto. Se trata del lugar de trabajo de la realeza de la compañía, del presidente ejecutivo, director general, gerente general, o como se deletree el despampanante título de la cabeza de la empresa. A propósito, no lo llame líder. El caso es que comienza la carrera contra el tiempo para ponerse al día en el trabajo. Y en ocasiones, no pocas, el plan sale del cajón, cuando hay que hacer el siguiente plan. Me ha pasado, en mi práctica me ha pasado, ¿no? Trabajar con compañías, pues ahí está. ¿Para qué se lo hace entonces? ¿Para qué lo hace entonces? Totalmente, pero tu dinero y tu tiempo. Y es un tiempo valioso. Es un proceso, ya hemos visto que es un proceso largo. En los que tenéis el libro, esto está en la página 219, ¿vale? ¿Perdón? Como el que se escribe al gimnasio y no va. Sin comentarios. Es verdad. Es como el que se escribe al gimnasio y no va. El plan en el cajón. Esto es real. Entonces, para evitar que el plan vaya al cajón, tiene que haber una metodología de seguimiento. Tiene que haber una metodología de seguimiento que te cueste. Decía Thomas Edison, vision without execution is hallucination. Una visión sin ejecución es una alucinación. Vamos a ver entonces un proceso de seguimiento. Ayer tuve seguimiento con una compañía, antes de ayer con otra. Es muy sencillo. En el proceso de seguimiento, hay una reunión al mes. Muy simple. Es una reunión de 1 hora, donde el gerente general en 10 minutos, el CEO de la compañía en 10 minutos, nos cuenta cómo va el negocio, en base a los 5 objetivos que tiene. Y de las 5 estrategias, se presentan 2. Cada responsable de estrategia presenta durante 20 minutos su estrategia y luego yo tengo 10 minutos para cerrar la reunión. Entonces, aquí el gerente general primero empieza presentando los objetivos. Simple. Si los objetivos eran de venta, de EBITDA, seguidores, participación de mercado y tal, pues en 10 minutos va a presentar cómo va el negocio. Tan sencillo como eso. Las 2 personas que van a presentar a continuación, los líderes de estrategia, son personas que ya se han reunido conmigo durante la semana. Entonces ya van preparadas y presentan su estrategia. ¿Qué dicen de su estrategia? Bueno, por ejemplo, imaginaros que vamos a presentar la estrategia esta, captar y retener al mejor talento. Bueno, pues ya está. Entonces lo que ellos van a decir es, pues miren,
van a hablar de lo bueno y de lo malo. Van a empezar diciendo las cosas buenas. Ah, pues las cosas buenas. El 90% del personal asistió a las capacitaciones gratuitas que brindó Recursos Humanos. El plan de inducción tal. El nuevo gerente comercial muestra un liderazgo, etcétera. Que para hacer esto es simplemente escribir lo que sea y darle enter y ya está, ¿no? Entonces, esta persona tuvo una reunión previa conmigo donde empezamos a avanzar con esto. Bueno, luego presenta las cosas malas. Estos son los lowlights. Es una reunión que no es para juzgar a la persona, es para ver realmente cómo va la implementación. Bueno, aumento de quejas tal. Los ejecutivos han aumentado su carga laboral debido a tal. En el programa de prácticas, 2 de los 3 practicantes contratados renunciaron. Los practicantes que renunciaron, en su encuesta de salida, comentaron que la carga de trabajo era muy alta. ¿Vale? Entonces ya se está hablando de lo bueno y de lo malo. De ahí vienen riesgos, cosas que normalmente no controlas, que igual los escribes, o sea, es simplemente escribirlo, ¿vale? En este caso, pues una ley, la nueva ley de personal temporal y la economía del país. Y luego vienen acciones a tomar, ya no son ni estrategias ni subestrategias, son acciones inmediatas a tomar. Evaluar la carga de trabajo que se tal, realizar una encuesta para tal, realizar no sé qué, detallar tal, acciones a tomar. Ya está. Ahí termina, digamos, la presentación de la estrategia. Luego, si se quiere, se puede, el tema de riesgos, si la economía del país es un problema, pues describes cuál es el problema, los antecedentes, el impacto y haces un pequeño plan de acción. Pero bueno, entonces, seguimiento, señores, seguimiento. Una metodología sencilla que te lleve a que tu plan efectivamente se esté ejecutando. Y cuando hay un problema, que tú lo sepas. Y la idea es eso, alinear la estrategia con la realidad y a las personas con los objetivos. Y nos vamos a la última parte, que tiene que ver con el dinero, el manejo del dinero. ¿Puede andar un coche sin gasolina? Pues una empresa sin dinero tampoco, ¿vale? Ese es el resumen de esta parte. Una empresa sin dinero tampoco. Y esta es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Tenemos una fuente constante de dinero generada idealmente de manera interna para hacer crecer a la compañía? O sea, tenemos... hay un ingreso... Cuando trabajé en SAP varios años, empecé manejando el área de marketing para la región andina y el Caribe, después me dieron la región sur y finalmente pues terminé manejando Latinoamérica para la pequeña y la mediana empresa. Entonces, a todo esto, ese trabajo coincidió con la crisis del 2008-2009, que en España todavía no estábamos en crisis hasta después de las elecciones. Pero en el resto del mundo la crisis era real. Entonces, fijaros, en SAP estábamos preocupadísimos. Pero al mismo tiempo estábamos tranquilos, porque el 65% del dinero venía de lo que pagaban las empresas todos los años para mantener el sistema. Y es muy difícil, si ya estás trabajando con SAP, que es el corazón de tu compañía, es muy difícil desenchufarlo. Entonces teníamos esa tranquilidad, dinero. Había una fuente constante de dinero generada idealmente de manera interna. Entonces, y es que la operación consume dinero, el crecimiento consume dinero, la quiebra consume dinero. O sea, el dinero es clave. Y es muy sencillo, son sumas y restas. Son sumas y restas. El precio, pues a mayor precio, más ingresos, pero ojo que a lo mejor el volumen se te cae. El volumen, a mayor volumen, más dinero. El costo de los productos, a mayor costo, más dinero sale. Y si el costo es menor, la fuga de dinero, pues también es un poquito menor. Los gastos operativos, esto tiene que ver con el peso o el sobrepeso de la compañía. Si la compañía tiene sobrepeso, todo es más complicado. Si la compañía es musculosa, tal. Decirme una cosa, ¿cómo podemos reducir el porcentaje de gastos fijos de una compañía? ¿Qué podemos tocar dentro del estado de pérdidas y ganancias de una empresa para reducir los gastos fijos? No los gastos fijos, el porcentaje de gastos fijos. ¿Qué podemos hacer? Subir las ventas. Subir las ventas. Reducir la estructura y hacerla más líquida. Reducir la estructura. ¿Perdón? Sí. Los dos caminos más, el camino más fácil es efectivamente hacer una reestructura, reducir personas y tal. Es el camino, no sé si es el más fácil, pero es el que toma la mayor parte de las compañías. Tú has dicho incrementar las ventas. Yo recuerdo en Ecuador, llegamos... ¿Qué?
Tu libro. Tú ya tienes un libro. Es verdad. Pero es que pasa si estás al mínimo ya de estructura, lo que tiene que hacer es tener más ventas. Claro, es tener más ventas. Yo recuerdo en Ecuador, a mí me mandaron 5 años en Mondelez a trabajar a Ecuador. Y uno de los problemas que había era que la compañía no daba dinero y que nuestros gastos fijos eran altísimos, pero altísimos. ¿Vale? Entonces hicimos un plan. Y en ese plan hicimos varias cosas. Subimos los precios. Sí, subimos los precios, pero no hablo de un 5, no, brutalmente. Subimos los precios, racionalizamos el portafolio, o sea, eliminamos casi la mitad de nuestros productos, focalizamos la inversión en marcas claves, o sea, sí, subimos me acuerdo, el precio de la gelatina Royal lo subimos 50%, pero pasamos de no invertir nada a invertir un montón de dinero. El precio de la galleta Ritz lo subimos, pues no fue un 50, pero fue un 25, un 30%. Pero igual, pasamos de no invertir nada a invertir un montón de dinero. O sea, nos enfocamos en lo verdaderamente importante del negocio. Y efectivamente, un negocio que vendía inicialmente 20 millones de dólares y que no ganaba un centavo y que tenía los gastos más altos de la región, pasó a ser un negocio de 40 millones en pocos años, en donde ya ganábamos 5 millones, el EBITDA era de 5 millones. ¿Vale? Entonces, esto es bien importante y la forma... Toma, que esto es para ti. Gracias, ¿eh? Y la forma es esa, o por arriba o por abajo. Las cuentas por pagar, cuanto antes pagues, antes se va el dinero. Y por cobrar, cuanto antes cobres, antes viene el dinero. Al final es un juego de sumas y restas. Ya terminando, pues eso, yo soy Manuel Ramos, soy el autor del libro Planeamiento Estratégico, un enfoque aplicado. Soy el autor también de esta herramienta de planificación, de GPS Estrategia, que es en la que hemos visto el plan. Y nos caracterizamos, fíjate lo que dice el cliente, articulado y sencillo. Aquí, o sea, yo quiero que mi trabajo con el cliente sea simple, claro y que sea verdaderamente enfocado. Entonces vais a ver que cuando escribo un libro, cuando creo una herramienta de planificación o cuando hago un taller de planificación con mi cliente, el proceso es el mismo y es esto. Y tenemos clientes en Latinoamérica de todo tipo, ¿no? Ojo una cosa. En Nestlé, por ejemplo, hicimos el plan del área financiera, no el plan estratégico. En AFLA, el plan del área comercial. En Minsur, no sé dónde está Minsur, aquí está. Con Minsur llevamos 6 años haciendo el plan del área de recursos humanos. Ahora hicimos el plan del área de logística. Y esto os lo digo porque el modelo de planificación de un área es exactamente igual que el modelo de planificación de una compañía, ¿vale? Solamente que la ventaja competitiva en un área no es la ventaja competitiva. Ahí lo que hay que definir es recursos humanos, qué valor le entrega a la compañía, ¿vale? O logística, tal. Hubo la clínica internacional, aquí hicimos el plan del área financiera y después hicimos el plan de operaciones y de la dirección médica. En fin, pero la mayoría son planes estratégicos. Y estas son las compañías con las que logramos, durante la pandemia, planificar de manera remota, ¿no? A través de la herramienta, pues hicimos los talleres de forma... y que para mí pues, es importante. Pero sobre todo, sentido de propiedad, trabajo en equipo, proceso, hacerlo virtual, él es un director de una compañía, dice que funcionó bien, espacio para discutir, esto es bien importante. El proceso de planificación es un proceso en donde se discute, se conversa, se llega a acuerdos. Y estimados amigos, con estas 4 cosas, recordadme las 4 cosas. Personas. Talento, ¿sí? Talento, personas, ¿qué más? Planificar, seguimiento y el manejo del dinero. Vale, pues eso es. Ya termino prácticamente con este vídeo. Vamos caminando. Vamos caminando. ¿Caminando? No. 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 Sí. Bueno, no, vamos. Aquí hay 2 cosas. Una, ¿cuál fue el éxito de este papá? Hacerle creer a él que le dio la razón al niño. Hacerle creer al niño. La persistencia. La persistencia, pero más que la persistencia, la persistencia y La capacidad, la estrategia, hacerlo cambiar de opinión. la capacidad de hacerlo cambiar de opinión. Toma, te voy a dar un libro.
Gracias. Sí, efectivamente, fue la capacidad de entender a su cliente, que en este caso era su hijo. Y él entendía que si le llevaba la... Yo tengo 2 hijas y es así. Si yo le llevo la contraria a mis hijas, si les digo que no, es que sí. No hagas tal cosa, pues la hacen. No sé qué, pues tal. Es así. Cuando yo tengo algo importante que decirle a mis hijas, yo le pido a un amigo que lo haga. Sí, una de mis hijas estaba en un conflicto tal de qué hacer con su vida y tal. Hablé con un amigo y el amigo pues se la llevó a cenar un día, habló con ella y tal, ¿no? Y le ayudó. Terminó con un coach, la chica. Ese coach también le ayudó, que además no lo pagué yo, lo pagó mi amigo. Por lo tanto, claro, el padre no se metía. ¿Vale? Entonces, el primer mensaje es este, o sea, conozcamos con quién nos metemos, conozcamos a nuestro cliente, conozcámoslo, ¿vale? Porque nos va a ser más fácil. Pero hay otro mensaje, fijaros, después de convencer al niño, No. al final, ¿vale? No. Sí. Bueno, no. Fijaros qué pasa. La mujer que dijo, vamos en el auto. Vale, entonces, ¿cuál es el otro mensaje? ¿Cómo? No hay que ser contradictorio. O sea, en la empresa la comunicación tiene que ser clara. Cuando hacemos un plan estratégico, tiene que comunicarse a la organización. Bueno, hemos hablado, amigos, de personas, de planificación estratégica, de seguimiento y de dinero. Y con esto terminamos. Este es mi correo electrónico. Un detalle, los que tenéis el libro, si queréis, escribirme, porque cuando me escribáis, os puedo dar acceso a vamos a poner aquí iniciar sesión. No es una formación, o sea, es una plataforma que creé para los que tienen el libro, que se llama Planeamiento Estratégico, un enfoque aplicado, más que un libro, un ecosistema. Entonces entráis aquí, yo os doy el acceso, entráis ahí, y lo que va a suceder es que cada unidad, por ejemplo, la unidad de diferenciarse y formulación estratégica, pues tenéis el capítulo 10 sobre la ventaja competitiva, pues un vídeo sobre el capítulo 10 y más cosas, aquí está. Y una explicación mía, este soy yo con pelo de pandemia, o sea, con pelo largo. Un vídeo en donde explico pues el capítulo, ¿no? O sea, donde... No va por el tema del bajo costo. ¿Vale? Entonces, de verdad, escribirme, y eso lo tenéis para todos los capítulos. Entonces, escribirme porque yo encantado les doy el acceso. ¿Vale? Antes de cerrar, ¿hay alguien que quiera el último libro que me quede? ¿Que me queda para entregar tú? Pues para ti. Nada. Y tú, he visto que has levantado la mano. No tengo otro libro porque ese es mi libro de... No, creo que tengo otro, espérate. Sí, creo que tengo otro. Vamos a... Sí. ¿Hay alguna manera de que puedan comprarlo, adquirirlo? Sí, lo que pasa es que yo hoy no he querido vender el libro. He querido dar la charla... No, sí, está bien. Entráis en Amazon. Sí, entráis en Amazon y ponéis... Es muy fácil, mira. Porque hoy hemos hecho una pequeña discriminación aquí. ¿Por qué discriminación? No, Porque no había para todos. no había para todos. Ponéis el título del libro, Planeamiento Estratégico, un enfoque aplicado, y en algún sitio debe estar. Y aquí está, ¿no? Aquí lo podéis comprar. A mí no me sale la versión Kindle, pero a vosotros sí, ¿eh? A mí no me sale porque yo los Kindle los compro en Estados Unidos, ¿vale? Pero aquí también está la versión. Y la versión Kindle es sumamente interesante, fijaros, ¿eh? Voy a abrirlo, voy a abrir una versión Kindle, porque el libro está hecho... fijaros, no sé, vámonos a este capítulo de la visión, la misión y los valores. ¿Veis este vídeo? Pues aquí está el link. Entonces aquí estáis leyendo el libro, hacéis clic en el link si estáis con el iPad o con el ordenador o lo que sea, y veis el vídeo, hay publicidad, pero después de la publicidad veis el vídeo sobre la visión, la misión y los valores. Sí que compartimos los emprendedores. Fijaros. Sabemos lo difícil que es emprender y que
Saludos a toda la comunidad de estrategia. Bienvenidos a un No. vídeo más. Aquí está, ¿vale? Entonces, realmente el que lo tiene en Kindle es bonito y merece la pena, ¿vale? Y está todo, o sea, lo mismo que la edición impresa, solo que a colores y tal. Bueno, pues, y este es mi correo, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta, comentario? Estaré encantado. Ahora nos vamos a tomar una copa todos, ¿vale? Un piqueo y ahí podemos hablar. Pero si tenéis alguna pregunta... ¿Cuál es el nombre de la herramienta que estabas mostrando de estrategia que tú seguías? Se llama GPS Estrategia. GPS Estrategia. Sí, se llama GPS Estrategia. La herramienta no se vende, lo que se vende es la consultoría y entonces el valor agregado que le doy yo a mi cliente es que hacemos el plan con la herramienta y ya ellos se quedan durante un año con la herramienta, y lo que sí vendo es el módulo de seguimiento, que es un fee mensual que se paga simplemente por tener ese módulo activado, ya sea con mi participación o sin mi Que participación. tienen los indicadores, los veloces. Sí, lo de los lowlights, los highlights y tal, ¿vale? ¿Alguna pregunta o comentario más? Pues señores, de verdad ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias.